Buenas tardes, estimados amigos. Estoy nuevamente con ustedes en directo y hoy hablamos sobre el desarrollo de la intuición. Me gustaría hoy revelar ampliamente este tema y dar una comprensión profunda a las personas sobre qué es la intuición, cómo se manifiesta, cómo gestionar este estado, qué tipo de percepción intuitiva existe, la percepción sensorial y cómo se forma aquí en este planeta. Quiero comenzar mi relato y la información de la que hablaremos hoy con su comprensión de que todo nuestro alrededor es energía. Y existen ciertos aspectos del programa, programas energéticos en forma de ondas que crean un determinado proceso de vida, una realidad visible con la que ustedes viven. Y la intuición, como el sexto sentido del ser humano y no solo del ser humano, hoy hablaremos sobre esto y analizaremos cada uno de los aspectos. Es un estado energético que interactúa con el cerebro del ser, del humano, incluso de un animal, creando ciertas convicciones internas, sensaciones, una convicción interna y sensibilidad, donde la razón no alcanza a intervenir. En nuestro proceso de desarrollo de las personas, enseñamos a las personas el sentimiento intuitivo de percepción, pero yo siempre explico que la intuición es un estado expandido y no funciona solo en personas espiritualmente desarrolladas. La intuición también está presente en personas que no llevan un estilo de vida completamente honesto, como los ladrones, por ejemplo, que perciben claramente qué apartamento deben robar, lo sienten intuitivamente el peligro. Lo mismo sucede en el mundo animal. Observando a los animales, vemos que en los animales la intuición está aún más desarrollada, incluso más que en los humanos muchas veces. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo surgen estos procesos y estados? Si tomamos a un ser humano en una persona espiritualmente desarrollada, la percepción intuitiva ocurre a través de su estado sensorial del alma, a través del desarrollo del alma. Si tomamos a una persona que no lleva un estilo de vida completamente correcto y no es completamente correcta, ni honesta, ni pura, allí también existe la intuición. Este aspecto se desarrolla a través de una cierta percepción sensorial, una cierta sintonización, una cierta confianza en sí mismo, en su percepción intuitiva, donde muchas veces también juega un papel el alma. Y en realidad, amigos míos, la intuición es el lenguaje del alma humana. Y el alma, a su vez, está aquí para evolucionar y crear ciertos procesos de su desarrollo, adquiriendo experiencia para la cual, en principio, ha nacido aquí. Y uno de los aspectos de su manifestación es la intuición. Y vemos la percepción intuitiva en los animales. El animal, no teniendo la capacidad de entender el lenguaje humano y las frases humanas, trata de desarrollar en sí mismo, de activar en sí mismo a través del entrenamiento la percepción intuitiva y percibir intuitivamente incluso su propia muerte, percibir intuitivamente otros procesos, percibir intuitivamente a su dueño, su estado de ánimo, y lo vemos. A menudo se manifiestan su intuición. ¿Cómo conviven todos estos procesos en un formato tan expandido? Y cómo desarrollar la intuición en uno mismo, cómo entrenar la intuición que se necesita para ello. También hablaremos de esto hoy con ustedes. Puedo decirles, amigos, que todas las capacidades extrasensoriales se basan en la intuición. La intuición es un estado, es una cualidad, es un sexto sentido que se puede entrenar. Bueno, así como un niño nace, no sabe caminar, crece su tejido óseo, crece su cuerpo y luego llega un momento en que quiere correr.
mueve sus piernitas, pero si colocamos a un niño que aún no sabe caminar, que tiene 7, 8 meses, se caerá, porque aún no tiene esa habilidad, aunque el deseo de correr con las piernitas está presente en cada niño, pero no saben caminar. Exactamente lo mismo ocurre con la intuición, está en cada persona, es un don otorgado desde lo alto a cada persona. En este planeta, en el espacio, existen sintonizaciones de ondas que activan este sexto sentido y le dan a la persona la posibilidad al percibir, sentir, captar una determinada respuesta a una u otra pregunta de desarrollar el sentimiento intuitivo de percepción. ¿Por qué digo sentimiento intuitivo de percepción? Porque es la intuición, es sentir, es multifacética, tiene aspectos expandidos de su manifestación y todo esto depende de la identidad e individualidad del estado interno de cada persona. La intuición es un sentimiento maravilloso. Probablemente aquellas personas que manejan la intuición, que comprenden la intuición, en primer lugar se comprenden a sí mismas, comprenden sus sentimientos y se entienden como seres que poseen esta capacidad. La intuición trabaja dentro de la persona creando un cierto aspecto de conciencia expandida. Y la persona que tiene una conciencia expandida ya se guía en sus elecciones y en la toma de decisiones en su vida gracias al conocimiento acumulado y, por cierto, al sentimiento intuitivo de percepción. ¿Cómo funciona la intuición? ¿Cómo sentir la percepción intuitiva en uno mismo? ¿Cómo entender que fue intuición y no un juego de la mente? Pero aquí, por supuesto, es necesario profundizar en el autoestudio y es necesario aprender a comprenderse a uno mismo. Y precisamente el desarrollo espiritual se expresa con una sola frase: conócete a ti mismo. Es decir, comprende quién eres, comprende tus sentimientos, comprende y aprende sobre ti mismo tal como eres. Y cuando una persona se comprende a sí misma, siempre se guiará en la toma de decisiones por su sentimiento intuitivo de percepción. Hoy compartiré con ustedes mi experiencia, compartiré la experiencia de mis alumnos, lo que les permitirá ampliar su conocimiento sobre la intuición, sobre la percepción intuitiva de los sentimientos. Amigos míos, su alma siempre conversa con ustedes, siempre conoce las respuestas a todas sus preguntas, absolutamente todas, porque su alma es conocimiento, es el estado del Supremo Creador Paraíso que los ha dotado de su propio estado, otorgándoles su propia esencia. Es el alma, se les otorga el alma, es el estado interno del Supremo Intelecto del Creador. Y como estado supremo, el alma posee múltiples posibilidades y capacidades. Y al comenzar su proceso de desarrollo, su evolución, trata de abrirse como un loto con 1000 pétalos. Cada vez que se abre un pétalo, se abre una nueva posibilidad. Por eso quiero decirles que todos los aspectos de la percepción extrasensorial, absolutamente todos, clarividencia, clariconocimiento, clarisentimiento, claraudiencia, son aspectos que se basan en la percepción sensorial, en la percepción intuitiva. Sí, amigos, así es. Porque la percepción extrasensorial, y hoy hablamos de ella, es tan multifacética que sobre este tema se podrían escribir libros grandes, amigos, y cambia tanto y sus aspectos en cada persona se manifiestan de manera diferente. En una persona de una forma, en otra de otra manera. Y todas estas son capacidades extrasensoriales que se desarrollan dentro de la persona. Cada persona es un medium. Muchas personas lo saben, muchas personas lo enseñan. Existen servicios especiales donde se enseña a las personas habilidades extrasensoriales, solo que allí no hay espiritualidad y dirigen estas habilidades extrasensoriales hacia otras tareas planetarias que no son del todo buenas. Pero aún así, la intuición es un estado que se le ha dado al ser humano desde lo alto. Y en general, todas las capacidades extrasensoriales que existen en una persona en su estado interno
entorno son algo que se le otorga a la humanidad desde lo alto, algo que es dado por el propio Creador. Y nadie tiene derecho a reclamar ningún derecho sobre ello. Es decir, es un estado propio de cada persona, otorgado desde lo alto. Y cada persona en el proceso de su desarrollo, de su evolución, simplemente está obligada a revelar en sí misma sus estados superiores, sus capacidades superiores. Y gracias a la revelación de estas capacidades superiores, en primer lugar al sentimiento intuitivo de percepción, la persona desarrolla su alma, su estado. Pero cuando las personas utilizan las capacidades extrasensoriales para sus propios fines oscuros, para someter a otros, para influir en las personas, para suprimir su voluntad, etcétera, para obligarlas, forzarlas a hacer algo. Sí, sí, amigos. Existen ciertas personas que hacen esto con gran habilidad, son entrenadas en estas capacidades extrasensoriales. Por supuesto, están lejos de ser espirituales, tal vez nunca lleguen a serlo, pero aún así tienen habilidades. Es decir, vemos que la percepción extrasensorial, la clarividencia, el clariconocimiento, la percepción intuitiva son programas del estado interno, son algo que está dentro de cada persona. Y si una persona está enfocada en desarrollar su intuición y otras habilidades extrasensoriales, en primer lugar, esto le ayuda en su vida, porque hoy en día nos enfrentamos diariamente a un engaño total, a la mentira, al, digamos, uso de las personas, al uso masivo de las personas. De esto está hecha la vida hoy en día. Es decir, la persona se ha convertido en una especie de materia con la que todos manipulan a través de la mentira, el engaño, etc. Y cuando una persona desarrolla sus capacidades extrasensoriales y las domina, prácticamente es imposible engañarla. Cuando toma una decisión, la toma de manera intuitiva y siempre la tomará correctamente. Y de esta manera las decisiones sin error construyen para esa persona una vida más productiva, más correcta, más creativa, que le trae alegría. Es decir, se alegra de sus elecciones, se alegra de sus decisiones, no cae en situaciones muy difíciles que luego la obligan a sufrir, llorar, atormentarse, enfermar y morir prematuramente. Amigos míos, la intuición es la base, digamos, del desarrollo humano. Es realmente la base, porque si miramos la clarividencia, el clariconocimiento, la clarisensibilidad, vemos que se trata de una lectura informativa de ciertos programas de información que se almacenan en diferentes células de energía e información. Y además, amigos míos, quiero decir que la intuición como estado, como cualidad, ven, la intuición está presente incluso en los animales. Esto indica que el estado intuitivo también es multifacético. Para una persona es un aspecto, para un animal es otro aspecto. Para una persona espiritual es un tercer aspecto de clarisensibilidad de percepción. Y en general quiero que entiendan, amigos, que el planeta se divide en 7 niveles, en 7 capas, llamémoslas así, como un pastel de capas. Cada capa tiene 7 subcapas. Cada subcapa está compuesta por lo que llamamos células. Estas células son realidades y el alma de cada persona con su conciencia, con sus pensamientos, está conectada a aquellas células, a aquellas realidades que corresponden a su propio nivel. Esto siempre debe recordarse. Esta es la base de la percepción extrasensorial. Y esto da una comprensión de dónde estás obteniendo la información. Si la estás obteniendo del bajo astral o del astral medio, aunque también puedes percibirlo intuitivamente, sentirlo. Sí, amigos, como los animales, ellos captan la información astral desde el bajo astral y eso les da una cierta comprensión. De la misma manera, cuando las personas que desarrollan habilidades extrasensoriales captan información del astral medio, del astral superior, la misma información se encuentra en todos los niveles. La misma información, el mismo evento, tiene diferentes núcleos informativos, diferentes explicaciones informativas. Por ejemplo, una persona piensa, voy a buscar trabajo.
Me ofrecen este trabajo, este otro trabajo, tengo varias opciones de empleo o tengo una sola, pero quizás encuentre otro trabajo y tal vez este tipo de actividad no me dé un buen resultado. La persona se sienta a reflexionar, piensa y al hacerlo activa su procesador, su cerebro, pero no conecta la percepción intuitiva. Pero cuando una persona tiene desarrollada la intuición, si le ofrecen un trabajo, mentalmente de inmediato hace un clic, envía una consulta interna rápida. Este trabajo me traerá resultados, una consulta interna instantánea. Y antes de siquiera formular la pregunta, de preguntarle a su alma, ya llega la clarisensibilidad. Es decir, el alma empieza a sentir el estado y ese estado es la respuesta. Eso es lo que es la intuición. La intuición también se manifiesta de otra manera, amigos míos. Se manifiesta a través de una frase que puede sonar en la cabeza, como un sí o un no, por ejemplo. La intuición también se manifiesta a través de ciertas vibraciones dentro del alma. A veces las personas dicen que quieren sentir algo, pero que no sienten nada, pero su alma, si no deberían hacer algo, comienza a agitarse, a temblar, aunque la persona no siente nada más. Lo único que sienten es ese temblor y les resulta desagradable. O por el contrario, si deberían hacerlo, sienten calma en el alma, una profunda tranquilidad e incluso un estado de alegría. Y en ese momento comprenden, sí, esta es la respuesta, sí, esto es lo que debo hacer, esto traerá un buen resultado. Bueno, algo así, pero ¿qué quiero decir? ¿En qué quiero hacer hincapié? Especialmente para aquellos espectadores que no son nuestros alumnos. Amigos míos, ahora presten mucha atención. Todos ustedes quieren mecanismos, quieren aún más conocimientos, quieren todo en una bandeja de plata con bordes dorados, pero no lo lograrán, porque el conocimiento es lo más grandioso que existe en el cosmos y todo conocimiento en el cosmos hay que merecerlo. Y los mecanismos también hay que merecerlos. A los neófitos en Egipto los preparaban durante décadas para la iniciación en los mecanismos. Estudiaban, trabajaban, seguían un determinado estilo de vida ascético, una alimentación específica, es decir, se preparaban muy seriamente y solo entonces se les revelaba el conocimiento. Por eso, amigos míos, si hoy esperan de mis mecanismos, apaguen Internet, pueden dejar de mirar de inmediato porque no habrá mecanismos. Pero conocimiento sí lo daré. Les contaré lo que puedo contarles y eso es correcto desde mi posición como maestro, porque como maestro soy responsable de cada persona. Por eso no acepto a todos en los cursos. No es tan fácil llegar hasta mí. Si supieran a cuántas personas les niego el acceso a los cursos, ahora se está formando un nivel básico que estará listo en una semana y media y a muchas personas hay que rechazarlas. A muchas personas, porque no están preparadas. Su deseo de desarrollarse es muy poco, es demasiado poco. No están listas para las metodologías que enseño como prácticas en mis cursos. Y muchas personas no tienen la energía adecuada para dominar estas metodologías. Por eso, amigos míos, quiero que entiendan que en la vida todo lo bueno hay que merecerlo. Y el conocimiento, tanto en el cosmos, en los mundos moradas, en otros planetas más desarrollados, no se da a nadie así porque sí. Nadie lo da sin más. Hay que pasar una prueba, una preparación seria. Te observan para ver si estás preparado o no para recibir este conocimiento, cómo lo manejarás, si harás daño a otra persona teniendo estas metodologías y estos conocimientos. Se tiene en cuenta todo esto, amigos. Y si una persona realmente está preparada, realmente cumple con los requisitos, es leal, delicada, no es escurridiza, no es astuta y no usará el conocimiento para su orgullo, arrogancia, vanidad o para ganar millones o miles de millones, entonces sí, por supuesto, se acepta a esas personas en los cursos. Yo acepto a esas personas en los cursos y las enseño. Desarrollo su intuición, clarividencia, clariconocimiento, les doy prácticas energéticas poderosas, etc. Pero no todas las personas están preparadas, por eso en transmisiones en directo no puede haber prácticas. Nos ven diferentes personas, nos ven personas que simplemente nos usan este conocimiento. Sí, amigos, engañando a otros,
ellos miran nuestras transmisiones y luego, basándose en la información que escuchan aquí, abren sus propios caminos y engañan a la gente con palabras vacías. Sí, amigos míos, prometen montañas de oro, pero en realidad no hay nada. Por eso, si incluso aquí ocurre algo así, ¿cómo podría yo dar metodologías? Y si doy estas metodologías y estas mismas personas las utilizan, digamos, no para el bien, yo sería responsable de ello. Por lo tanto, por favor, si en su cabeza hay razón y pensamiento sensato, con ese sentido común, simplemente entiéndanme como maestra. No puedo dar metodologías. Daré información y solo aquella información que todos pueden escuchar. La información más reservada es solo para nuestros alumnos, para personas preparadas. Y ellos se preparan muy seriamente y les diré más. Pueden preguntarles, escribirles y ellos les responderán. Para avanzar en los niveles, para crecer en el desarrollo, cada uno de ellos pasa por una entrevista en cada nivel. Cada uno pasa por una entrevista. Si estás preparado, accedes. Si no estás preparado, regresas y sigues preparándote. Sí, amigos, nuestro trabajo para la humanidad es un enfoque muy serio, muy serio. Aquí no se trata de ven solo por venir. No, nada de eso. La persona debe entender a dónde va, por qué lo hace y cómo quiere ayudar al mundo, servir a la humanidad, embellecer este mundo con su vida. Eso es muy importante de comprender. Así que me desvíe del tema, volvamos al sentimiento intuitivo de percepción y quiero volver a hablar sobre cómo desarrollar la intuición. Nuevamente diré lo que se puede decir para cualquier persona. Amigos míos, para desarrollar la intuición, para tener un correcto sentimiento de percepción, son necesarios ciertos aspectos. Primero, es necesario ser un buen canal, un conductor energético refinado. ¿Qué significa esto? Significa que se debe tener una frecuencia interna elevada, es decir, la capacidad de recibir frecuencias altas. Para ello es necesario ser una persona saludable, es necesario liberarse de venenos y toxinas, limpiar el organismo, es necesario llevar una alimentación saludable y adecuada, es necesario trabajar con prácticas y metodologías que aumenten su energía, es necesario aspirar a una elevación espiritual y solo en este caso una persona tiene la posibilidad mediante el entrenamiento y la práctica de revelar sus aspectos espirituales intuitivos. Se puede hacer de otra manera y hay personas que lo hacen de otro modo. Por ejemplo, las personas que son ladrones desarrollan la intuición a través del método de prueba y error. Es decir, se escuchan a sí mismos, lo llaman instinto. Para ellos este instinto es el sentimiento de percepción, por eso lo llaman así, porque sienten con su estado interno del alma. Esto también es percepción intuitiva. Este aspecto se desarrolla en ellos, pero captan información, sienten información desde el plano astral. Por ejemplo, les interesa saber si podrán robar una cartera en este autobús o no. Es decir, esta es información astral. Está claro que en su mayoría viajan personas con una energía astral más baja y ellos captan esta sensación desde el astral. Es decir, son personas que sienten su intuición funciona, pero solo en un determinado nivel, en el nivel del astral denso, donde están presentes los crímenes, donde los eventos del mundo criminal están registrados y ocurren. Así es como funciona. El criminal capta información, su instinto percibe esta información desde el astral bajo. Una persona espiritualmente desarrollada siente la información, la capta desde una fuente superior, desde la mente cósmica. Es decir, la propia mente cósmica tiene la capacidad de transmitir información a través de este conductor puro, este recipiente puro, como solían llamar a estas personas en el antiguo Egipto, un recipiente puro. Así, a través de este recipiente puro, a través de una persona pura, fluye información de alta frecuencia. Una persona pura es una persona sin engaño, una persona
persona abierta, bondadosa, vive su vida tal como es, no trata de mostrarse como alguien bueno, bondadoso, desinteresado, mientras en realidad juega un juego completamente diferente con otras personas. No, es tal como es. Es puro con sus pensamientos, es puro en sus acciones. Su alma está dirigida únicamente hacia la creación, la ayuda y el cuidado de los demás. Ayuda a las personas, siente compasión por ellas, da consejos si se los piden. Es decir, lleva una vida creativa, una vida del creador, una vida de constructor. Además, las prácticas y metodologías que dominan le permiten sentir con gran precisión la percepción intuitiva superior. Y esta, a su vez, revela a estas personas el conocimiento superior, la comprensión superior, el significado más elevado de la vida, los aspectos más altos del desarrollo evolutivo, es decir, les revela los secretos del cosmos a través de metodologías, conocimientos y capacidades. A una persona así también se le abren oportunidades adicionales, es decir, tiene acceso a más cosas, se acerca al estado divino y como ser divino puede hacer mucho más que un criminal que roba carteras en un autobús. Amigos míos, quiero que comprendan que la percepción extrasensorial no es un logro, no es una grandeza, no, nada de eso. Es un estado interno de cada uno de ustedes. Todos ustedes tienen habilidades extrasensoriales, absolutamente todos. La única pregunta es: ¿desde qué campo de información están captando esta información? Si es desde el astral, puede ser engaño. Si no es desde el astral, sino desde una fuente superior, entonces, por supuesto, es información espiritual. Los animales también captan información, pero no tienen alma, como ya hemos dicho varias veces. Tienen otras formas de percepción que les permiten sentir intuitivamente a su dueño. ¿De qué manera? A través de sus cuerpos sutiles y centros de energía e información. Tienen 5 centros, mientras que los humanos tienen 7 chakras, 7 centros de energía e información. En particular, en perros y gatos hay 5. Aunque los gatos tienen un nivel de conciencia más expandido y son más, digamos, refinados en su percepción sensorial que, por ejemplo, los perros u otros animales. Así que, amigos míos, los animales desarrollan su estado, su capacidad, pero no pueden acceder a la fuente superior. Para ellos esto es inalcanzable, pero pueden captar la energía y la información, el campo de información desde el nivel astral bajo y medio, y al sintonizarse con su dueño o con otra persona, simplemente sienten su estado a través de sus órganos sensoriales, a través de sus chakras, sus centros de energía e información. En particular, tienen un centro en la cabeza y este centro está más desarrollado y activo en ellos. ¿Por qué? Porque al nacer no comprenden el lenguaje, no tienen percepción del lenguaje. Más tarde lo aprenden, memorizan algunas palabras, simplemente las recuerdan, pero no tienen una comprensión profunda de las frases y tampoco pueden hablar. Sin embargo, tienen un centro en la cabeza que le permite percibir sensaciones. No piensen que la intuición solo se percibe a través del alma. No, hay diferentes formas de vida y en cada forma de vida la percepción intuitiva ocurre de manera diferente, con otras capacidades y otro tipo de sintonización. En general, el cosmos y las formas de la vida son tan diversos que no se puede comparar entre sí. Todas son diferentes. Y a través de todas estas formas de vida se manifiesta el amor creador del Supremo Creador. Después de todo, todo lo que ven ha sido creado por su energía, su mente, su estado energético. ¿Cómo desarrollar la intuición? ¿Cómo entrenarla? Primero, si desean tener una buena percepción intuitiva y captar la información correcta, deben seguir todos los aspectos de los que hablamos anteriormente. Un recipiente limpio, un estado físico fuerte y saludable, pensamientos puros, un alma abierta, una persona abierta sin engaños, una persona que no miente, que
que no manipula, que no usa a nadie. Ese tipo de persona tiene una sintonización muy seria y debe comenzar a entrenarse. Cualquier capacidad extrasensorial, cualquier percepción extrasensorial es en esencia entrenamiento, amigos míos. Es algo que se desarrolla con práctica. Y a medida que una persona entrena, comienza a entenderse a sí misma, a comprender sus sensaciones. ¿Por dónde empezar este entrenamiento? Por ejemplo, van en autobús, en coche y mentalmente piensan, ahora estoy saliendo, a ver, voy a sentirlo, el semáforo estará en rojo constantemente o en verde. Voy a encontrarme con luces rojas o verdes. Y comienzan a escucharse internamente. Lo más importante aquí es aprender a desconectar la mente de manera hábil, porque la mente también reclama su papel. Si activan la mente al hacer la pregunta, ella inmediatamente dirá, sí, ahora te responderé, ahora te diré si el semáforo será verde o rojo, aunque en realidad no sé qué color será, o tal vez esto, tal vez aquello, tal vez nada de esto. Esto es la mente. La intuición es otra cosa. Y para poder escucharla es necesario prohibirle pensar a la mente, aunque sea por unos segundos. Esto es suficiente porque la intuición funciona al instante. Muchas veces ni siquiera alcanzan a formular la pregunta cuando ya aparecen las sensaciones intuitivas. Cuando la intuición se manifiesta, amigos míos, dentro de ustedes aparece una convicción clara, es decir, simplemente lo saben y ya está. Lo sienten al 100%, saben con certeza que así será, que así es. Es decir, una convicción interna más la sensibilidad, más el estado sensorial que sienten dentro de su alma. ¿Qué significa dentro de su alma? Se refleja en su estado de ánimo, se refleja en su percepción, en el cambio de su humor y su estado. Y ese cambio hacia qué dirección influye es precisamente la respuesta. Por ejemplo, si no deben hacer algo, pueden sentir como el alma de repente se contrae, sienten esta contracción, incluso dolor, incluso un pinchazo en el pecho. Esto significa que no deben hacerlo. Si sienten que, mi alma se ha abierto y de inmediato siento alegría y la mente no alcanzó a interferir con pensamientos, es decir, simplemente apareció el estado. La intuición es un estado. Son sensaciones que necesitan interpretar. Al interpretarlas, ya están usando la mente, la capacidad mental. Pero tampoco hay que dejar la mente que se descontrole demasiado, porque al fin y al cabo la mente es amiga del ego. El ego y la mente son amigos inseparables en muchas personas en este planeta. Así es como lo veo. Y la mente, a través de los programas del ego, trata de controlar la conciencia humana, sus pensamientos, el curso de sus pensamientos, sus decisiones. Muchas veces es el ego. El ego justifica, encuentra una multitud de excusas. Por ejemplo, algo sucede en la familia, en la vida personal. Por ejemplo, una persona tiene problemas en su vida amorosa. ¿Qué hace la persona? Busca un culpable, no se sumerge en su interior y se pregunta, ¿por qué me dejó mi esposo? Si soy tan buena, ¿por qué huyó de mí? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? ¿Cómo lo he estado agobiando con el tema de dinero, con lo material, hasta el punto que se fue? ¿Qué está pasando? Es decir, nadie se hace estas preguntas. Cualquier persona, debido a su ego, de inmediato buscará un culpable. ¿Quién tiene la culpa de que mi esposo se haya ido? ¿Quién tiene la culpa de que me hayan abandonado? Vamos a encontrar al culpable. Pero una persona con sentido común dirá, espera, pero si era mi esposo, si vivía conmigo, si comía del mismo plato que yo, si tomó otra decisión, entonces el problema está en mí.
¿Qué tiene que ver alguien más en esto? Si él vivió conmigo, si juntos tomamos la decisión de formar una familia y todo lo demás, ¿qué sucedió dentro de mí? ¿Por qué pasó algo así? ¿Y qué ocurrió para que a la hora tomara esa decisión? ¿Dónde está el error? Solo una persona sensata y desarrollada es capaz de mirar dentro de sí misma y ver todos los errores cometidos que llevaron a este proceso. Una persona cegada por la materia, por el materialismo, un egoísta del alto grado, siempre buscará culpables, pero su vida no mejorará por ello. Y si vuelve a construir su vida, volverá a suceder lo mismo. Amigos míos, su percepción intuitiva, su alma siempre quiere alegría, quiere amor. Su mente, su intelecto, su ego quieren materia, quieren dinero. Necesito tanto dinero, necesito más, aún más, aún más. Y la persona, como un caballo agotado, no sabe hacia dónde correr, qué hacer, cómo conseguir más dinero para satisfacer su ansia, para sentirse completamente saciada de todo lo que tiene. Pero a muchas personas es muy difícil detenerlas. Cuanto más tienen, más quieren. No piensan en compartir lo que tienen ni en dirigir esos recursos hacia el desarrollo del mundo, de las personas, de la humanidad. No, amigos míos, saben, es imposible detenerlos y esto muchas veces lleva a la destrucción de muchas familias. Muchos, tanto mujeres como hombres, son insaciables y probablemente mientras exista el materialismo, la intuición, incluso si funciona, solo lo hará en un nivel bajo. La persona necesita aprender a comprenderse a sí misma y entender cuánto está hablando la intuición y cuando su propia entidad interior está inventando excusas y buscando culpables en su mente, porque esa entidad se introduce energéticamente en el cuerpo etérico de la persona y comienza a decirle, ella es así, ella es esto, todos son malos, todos son así, pero yo soy buena. Así es como funciona. Pero lo que realmente se necesita es mirar dentro de uno mismo y hacerse preguntas. ¿Qué estoy haciendo mal en la vida para que la gente se aleje de mí? ¿Qué estoy haciendo mal para que todas mis amigas sean interesadas? Todas siempre miran cómo voy vestida, cuánto cuesta esto, quién me lo compró, no les interesa nada más. ¿Por qué? ¿Será que yo soy así y por eso mis amigas son así, mis conocidos son así, mi familia política es así, todos a mi alrededor son así? ¿Por qué? Porque lo semejante atrae lo semejante, es la ley de la vida, amigos. Y me gustaría que aprendieran a entender la vida correctamente y al desarrollar su percepción intuitiva, al menos creyeran en primer lugar que tienen intuición, que tienen clariconocimiento y clarividencia, porque lo tienen todo, pero si están atrapados en lo material, prácticamente no podrán aprender a dominarlo, porque en una persona así es el ego quien gobierna su mente. Y entonces, ¿qué necesita para escuchar la intuición? ¿Qué dije hoy? Es necesario desconectar la mente. Una persona materialista no desconecta su mente. Ahí el ego parlotea, parlotea, habla, canta canciones para sí mismo y culpa a todos. Por eso, amigos, la tarea de cada persona es aprender a comprenderse a sí misma, conocerse, entenderse, darse cuenta de cuánto responde la intuición y cuando habla el ego. El ego siempre se expresa a través de percepciones mentales, a través de pensamientos, a través de su razón, su intelecto. La mente siempre sirve al ego si la persona no está desarrollada. Y aquí es donde hay que aprender a diferenciar, porque su alma también reacciona a su actividad mental, también siente su actividad mental. Y si, por ejemplo, una persona no se entiende a sí misma, no sabe qué le está pasando, qué son estas sensaciones, quién está hablando, si es el ego, sus propios pensamientos o si es su conciencia la que le está guiando, si no se comprende a sí mismo, entonces le será difícil entender la percepción intuitiva, le será imposible desarrollar estas capacidades. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible el mundo del crimen, los delincuentes? ¿Acaso ellos no sienten? No siempre sienten. Si sienten siempre, probablemente no los atraparían ni los meterían en la cárcel, amigos míos. Así que a veces tienen suerte, a veces no, a veces sienten, a veces no. ¿Por qué? Porque captan información del astral y el astral muchas veces es engañoso, muchas veces, amigos míos.
¿Qué más quiero decir sobre la intuición? Cuando activan la percepción intuitiva, en general, amigos, recuerden que cualquier capacidad extrasensorial, cualquier percepción extrasensorial requiere un colosal gasto de energía, un colosal gasto de energía. Y este gasto de energía literalmente agota a la persona, le extrae toda la energía. Es decir, para percibir intuitivamente o captar cualquier información, es necesario generar un impulso interno. Y eso significa que deben reunir toda su energía en un punto. Esto ocurre solo en un estado de alta concentración. La alta concentración es un estado en el que reúnes toda tu energía en un punto y diriges toda esa energía a tu consulta o pregunta, aquello que deseas ver o conocer. Por eso, cuando van a los videntes y ellos miran información sobre ustedes, etc., ellos se agotan energéticamente. Se agotan porque realmente tienen que gastar toneladas de energías para poder ver la información y aún más para poder verla desde una fuente pura. Pero para eso, el propio vidente debe ser puro. Solo un vidente puro, altamente desarrollado, puede ver la información correcta. Una persona que está sumergida en el astral, que se mantiene en el astral, también puede ver información sobre la misma pregunta, pero será información astral. No siempre es verdadera, muchas veces es engañosa y falsa. Por eso muchos dicen, fui a ver a alguien, me dijeron tal cosa y no se cumplió, porque la información fue captada por un vidente que corresponde a un cierto nivel astral, a un estado astral, y solo puede extraer información de allí. Como está nuevamente conectado al astral, su propio nivel astral es bajo, además se conecta otra vez al plano bajo y de esta manera sigue gastando toneladas de energía. Es decir, un vidente así reduce aún más sus vibraciones. Bueno, amigos, todo es muy complejo, todo es extremadamente complejo. La percepción extrasensorial nunca es algo simple, nunca. Lo único que puedo decirles es que un proceso de entrenamiento prolongado y además de entrenamiento diario. Cuando las personas llegan a nosotros y les llega el momento de desarrollar sus capacidades extrasensoriales, siempre les digo a mis alumnos, han recibido una sintonización, han trabajado en las prácticas, han recibido la sintonización, ahora entrenen todos los días. Si no entrenan durante un día, 2, 3, una semana, después de una semana, cuando vuelven a intentarlo, ya han perdido la sintonización y ya les resulta difícil ver la información, comprender esa información, como lo hacían en el periodo en el que estábamos practicando. Es decir, cuando entrenan, prácticamente todas las personas logran resultados. ¿Por qué? Porque hay una sintonización, están sintonizados con una frecuencia alta, la mantienen y a través de esa vibración, de esa sintonización energética, reciben información y percepción intuitiva. Pero todas las capacidades extrasensoriales inicialmente se forman a partir de la intuición. Por eso, cuando las personas aprenden, el primer aspecto que abrimos en ellas es la percepción intuitiva, la sensibilidad intuitiva. Y esto requiere años de entrenamiento. A veces las personas asisten a estos cursos varias veces y cada vez se les abre un nuevo aspecto, un nuevo estado, nuevas posibilidades de la intuición. Esto es maravilloso, amigos. En primer lugar, es muy interesante porque las personas entienden que este mundo no es tan simple como parecía y confían en sí mismas, creen en sí mismas, les resulta mucho más fácil vivir porque ya no cometen los mismos errores que antes, ya pueden ver en quién confiar y en quién no, quién tratará de aprovecharse de ellos y quién no, quién es un amigo y quién es un envidioso disfrazado de amigo, quién les desea felicidad y alegría y se alegre con sus victorias y quién por el contrario los envidia y guarda resentimiento en secreto. En general, una persona con intuición desarrollada lleva una vida más feliz y plena, aunque por supuesto sigue viendo lo que sucede a su alrededor, pero aún así a estas personas les resulta más fácil en este mundo imperfecto y destructivo. Y por supuesto, estas personas tienen más éxito en la vida, mucho más éxito. Esto
Esto es maravilloso, amigos míos, y así debería ser. Después de todo, todos ustedes son hijos de Dios, lo que significa que estos aspectos están presentes dentro de cada uno de ustedes. Y su presencia les da la oportunidad de desarrollarse, de revelar sus capacidades, todas las capacidades con las que el Creador los ha dotado desde lo alto. Estoy lista para las preguntas de Sergio. Ya se ha colocado el micrófono en la oreja y está listo para hacerme preguntas. Buenas noches. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre intuición y clarividencia? La diferencia es que la intuición es un sentimiento, un estado que surge en el alma sin pensamientos. La clarividencia y el clariconocimiento son imágenes mentales, visualizaciones. Como saben, ven en su cabeza imágenes como en una película, imágenes, escenas, fragmentos de situaciones que se desarrollan en su mente a través de sus pensamientos. Cuando una persona tiene intuición, por regla general, así es como sucede siempre. La clarividencia llega cuando hay intuición, porque la intuición siempre es lo primero, siempre sienten antes de ver. Y cuando la persona ve, inmediatamente siente lo que está viendo. Este sentimiento, esta imagen que ven, esta escena, por ejemplo, ven una imagen, ¿sí? Pero es buena o mala, deben sentirlo, deben comprenderlo. ¿Y cómo comprenderlo? Solo es posible a través de la sensación. Por eso un vidente siempre ve una imagen y al instante la siente como si las viviera, su alma la experimenta. Esto es clarisensibilidad. Pero aquí es muy importante desconectar la mente, es decir, no permitir que la mente intervenga. No se puede forzar con la mente. Si presionan con la mente, aunque sea un poco, ¿cómo ocurre esto? Por ejemplo, ¿qué ejemplo daros? ¿Me casaré? Bueno, estoy saliendo con un joven, me casaré con él, me pregunto si me casaré o no. Y de inmediato el alma comienza a sentir y ven una imagen, se ven a sí mismos con un vestido de novia, pero luego la mente interviene. Y si él es así o asá, y si no es la persona adecuada, y si solo son mis pensamientos, mis fantasías, ya está. La percepción extrasensorial se ha terminado, la mente ya se ha entrometido y todos estos y sí son dudas. Y las dudas son trabajo del ego. El ego empieza con los y sí. Esto es lo que sucede. Cuando la información se capta, la mente está desconectada. ¿Qué significa desconectada? Que no permiten que los programas del ego se entrometan y generen pensamientos. Aunque sigan pensando, porque cuando ven imágenes su mente está activa, pero no forzan con la mente. Es decir, observan las imágenes con desapego. Las imágenes fluyen fuera de ustedes, fuera de su estado. Y ustedes, como un imán, sienten la situación, sienten su estado, analizan qué tan veraz es, si es real o no, de dónde se ha captado. Si ha sido captada del astral, puede que ni siquiera exista, porque, amigos míos, cualquier realidad está formada para ustedes solo en un 80%. Esto ha sido demostrado por psicólogos, psiquiatras y neurofisiólogos. Cualquier realidad está formada para cada persona solo en un 80%. El otro 20% puede modificarse. Pueden hacer ajustes y estos cambios transforman su propia realidad. A veces una sola decisión tomada puede borrar toda una vida. Sí, amigos míos, esto lleva a problemas, dificultades y complicaciones totales. Una sola decisión tomada puede cambiar toda la vida y toda la realidad de una persona. Por eso es muy importante tener una correcta sintonización intuitiva. Saben, amigos, les diré cómo se puede hacer. Por ejemplo, ¿cómo lo hago yo? Voy a contarles, compartiré mi propia experiencia, les prometí compartir mi propia experiencia. Cuando alguien me hace una pregunta, internamente
Al mismo tiempo entro en el estado de esa persona, intento sentirla con mi alma y automáticamente salgo de ese estado y regreso a mí misma. Detengo completamente mis pensamientos, pero al escuchar la pregunta sumerjo mi conciencia en mí misma. Comienzo a comprenderme. Primero entiendo las imágenes, los pensamientos que surgen en mi mente. En mi cabeza, a través de pensamientos, formas de pensamiento, proyecciones mentales, aparecen imágenes. Veo a la persona, veo a la gente, veo la situación, veo, por ejemplo, hacia dónde veo a una persona. Las imágenes son fragmentadas. Existe un concepto llamado pensamiento fragmentado. Ves fragmentos y luego tú mismo los descifras dentro de ti y entonces el alma te habla. Y al contártelo, inmediatamente te muestra el siguiente fragmento que claramente indica qué evento ocurrirá después del anterior. Y de esta manera miras fragmento por fragmento y comprendes exactamente cómo se desarrollarán los acontecimientos. Por ejemplo, conoces a una persona, empieza una conversación y quieres saber si esa persona es sincera o no. De inmediato, mentalmente, apagas los pensamientos, no te permites pensar. Esto es muy importante y simplemente sientes el alma de otra persona, si es que la tiene. Eso se siente al instante, si tiene alma o no. Al sentirlo, inmediatamente percibes sus pensamientos. A veces una persona te habla, sonríe, se ríe, jajaja, pero tú comprendes que en su interior hay algo completamente distinto, que esa risa es forzada, que todo es falso, que la persona sufre y se atormenta en su alma, que está en un estado de desesperación total y no sabe qué hacer ni cómo seguir adelante. Aunque al encontrarse consigo, sonríe y hable de cosas buenas, por dentro tiene pensamientos y sentimientos completamente distintos y tú lo ves de inmediato, lo ves. Me da mucha pena una persona así. Pienso en cómo ayudarle, cómo guiarla, pero aquí tampoco se puede imponer nada. No se puede imponer el desarrollo. Cada uno llega a Dios por su propia voluntad. No se puede arrastrar a nadie hacia allí, amigos. Entonces intento acercarme de un lado de otro, porque no se puede dar un consejo si no te lo han pedido. ¿Cómo vas a dar un consejo si nadie te lo ha pedido? Comprendo que esa persona no está preparada para el desarrollo, no está lista para la evolución y le resulta muy difícil por sí misma. Las personas materialistas, las que viven sin amor, lo pasan muy mal. Les resulta tan difícil que al ver todo ese sufrimiento, lo único que queda es compadecerse de ellas y desearles amor y bondad, creación y comprensión de todo lo que ocurre en sus vidas. La siguiente pregunta, Sergio ya está allí frotándose las manos. ¿Cuándo terminará esta rodina? ¿Cuándo? ¿Le hacen una pregunta a usted? Mientras tanto, beberé un poco de agua. Haré una pregunta difícil. Bien. Igor plantea y pregunta, ¿es posible utilizar los conocimientos que usted enseña sobre el desarrollo de la intuición para ganar en juegos de azar? ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Para no jugar juegos, sin importar cuáles sean, es necesario ocuparse de autorrealización. Cuando se tienen habilidades extrasensoriales desarrolladas, es fácil realizarse a uno mismo. Se sabe con claridad qué tipo de actividad se debe seguir y esa actividad será de su agrado, porque el alma siempre indicará lo que también le gusta. Después de todo, el alma ha venido aquí para adquirir experiencia. Por supuesto que es posible, ¿por qué no? Amigos míos, todo es posible. Ustedes son dioses. ¿Qué no puede hacer Dios? Dios puede todo. Solo es necesario revelar estos estados divinos dentro de uno mismo y esto significa dirigir la vida hacia esa revelación. Pero lo más importante es no convertirse en un fanático, porque hay personas que saben, se rasgan la camisa en el pecho, voy a desarrollarme espiritualmente, voy a abrir mis habilidades, podré hacer esto, podré hacer aquello, podré ganar millones,
millones, miles de millones en el casino, y aunque luego me maten en un callejón, no importa, ganaré el oro. Todo esto es una ilusión del astral y de la matriz, amigos míos. La persona viene a este mundo para trabajar, para revelar sus estados internos, para desarrollarse. Nace aquí en la tierra para eso. Si no tuviera que hacerlo, nunca habría aparecido aquí. La tarea de cada persona es desarrollarse, expandir sus posibilidades y capacidades. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Oksana, de Dnipro. Ella pregunta, ¿puede la intuición ayudar a elegir alimentos de calidad? A veces sostengo un producto en mis manos y siento malestar en el estómago. Sí, amigos míos, sí, así es. Eso es percepción sensorial, eso es intuición. Saben, cuando voy a los supermercados, especialmente a aquellos donde hay alcohol o carne troceada, siempre camino como si me cerrara una concha. Clap, me encierro para protegerme de esta energía, porque se siente como si entraras en el infierno o caminas por él. La radiación que emiten esas botellas, ese alcohol, es tan pesada que literalmente te retuerce en una espiral para no captar esa información, porque cuando se cruzan con otras personas intercambian información. Constantemente intercambian sus campos de información y cuando caminan por la sección de licores y bebidas alcohólicas, captan la información de esas botellas. ¿Y qué tipo de información hay ahí? Destrucción, aniquilación de la mente, destrucción de la vida humana. Y al comprender esto, intentas cerrarte rápidamente a esa sociedad y a pasar lo más rápido posible por esas botellas y esa carne. En general, cuando pasas junto a la carne, sientes el estado de un cadáver, amigos míos. ¿Por qué? Porque los animales tienen una intuición muy desarrollada. Saben que los animales sienten su muerte e incluso lloran antes de morir. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Víctor, de Dnipro. ¿Los artistas, poetas y músicos crean gracias a una intuición desarrollada? Sí, y también gracias a la intuición, pero quizás no tanto a la intuición como a la claripercepción, el clariconocimiento y claricaptación. Ven imágenes porque cuando pintan sus cuadros lo hacen viendo una imagen en su cabeza. Primero la imaginan, luego la plasman en el lienzo. Siguiente pregunta también de Víctor. Pregunta, ¿hasta qué punto influye en una decisión intuitiva el interés personal en una determinada cuestión? Influye completamente, al 100%. Por eso, cuando desean sentir algo de manera intuitiva, deben desconectar la mente. Y la mente es precisamente la que genera el interés. Es decir, deben decirse a sí mismos, querida alma, dime cuál es la decisión correcta. Tú sabes mejor qué es lo mejor para mí y que sea lo que debe ser. Desconecto mi interés, que sea como debe ser y será como es correcto, porque el alma solo busca el desarrollo, la mejora de la vida y el Creador solo quiere lo mejor para ustedes. Por eso es fundamental aprender a desconectar el interés personal. Este es el motivo por el que resulta mucho más fácil ver la información para otras personas, porque no hay ningún tipo de interés involucrado, pero mirarse a uno mismo no es tan fácil. Sin embargo, pueden hacerlo. Tienen esta habilidad y tú también la tienes, Víctor. Es maravilloso que lo estés aprendiendo. En general, ustedes, mis alumnos, son increíbles. Estoy tan feliz de que en este mundo exista una comunidad de personas tan sensatas, bondadosas, creadoras y puras. Sé lo difícil que es convertirse en una persona así. Como este mundo les muestra lo contrario, algo completamente distinto, pero a pesar de toda esta maldad, logran trabajar en sí mismos, cambiarse, corregir sus defectos que les han causado sufrimiento y dificultades. Y pueden hacerlo, es algo maravilloso, amigos míos. Cuando me encuentro con mis alumnos, simplemente me disuelvo en esta felicidad, me siento plena de
inmediato siento una gratitud que me desborda. Solo puedo agradecer al Creador por dar esta información, este conocimiento, estas oportunidades, por ayudar a mis alumnos a realizar todo esto dentro de sí mismos en sus vidas, por proteger tanto a mis alumnos, porque este es un camino muy arduo y nada fácil. Bueno, digamos, tiempo de ladrones, y sin embargo mis alumnos están bien, y esto es maravilloso, la comida, los productos, todo está envenenado, pero mis alumnos siguen siendo sensatos y saludables físicamente. Es maravilloso, y doy 1000 veces las gracias al Creador, porque todo esto no es mérito mío, sino suyo. Siguiente pregunta. De alguna manera ya han respondido a esto. Larisa desde Inglaterra preguntaba por qué es más fácil leer información de otra persona y tan difícil verla para uno mismo. Tal vez podríamos ampliar un poco más esta respuesta. Bien, amigos míos. Saben, les diré una vez más, lo que interfiere es el interés personal, pero al mismo tiempo es algo bueno que no pueden ver para sí mismos. Esto los acerca aún más al Creador, los abre aún más a su naturaleza. ¿Por qué? Les explicaré. Toda esa vida que ustedes conocen como destino, que incluye todos los eventos de su vida, encuentros, separaciones, viajes, mudanzas, etc., es lo que llaman su destino. Todo este plan de su vida está en manos del Creador, es decir, en su campo de energía e información. Y cuando confían en Él, dicen: Padre de mi alma, que sea como tú quieras, porque tú sabes mejor qué es lo mejor para mí. Ni siquiera voy a intentar ver nada para mí mismo, simplemente seguiré tus consejos y recomendaciones. Y en este caso, estas personas no necesitan ver nada. Es decir, su vida se despliega según el plan del Supremo Intelecto. Y la vida de esta persona sigue con sus encuentros predestinados, sus viajes, su trabajo, sus logros. Es feliz porque las altas entidades espirituales lo guían a lo largo de su vida y en realidad no siente la necesidad de saber nada más. Muchas personas dicen que ni siquiera quieren saber cómo debería ser su vida, sino simplemente dejar que suceda. Y en este estado siempre se mantiene la calma. Siempre estarán cómodos, alegres, tranquilos, porque saben que están bajo la protección del Supremo Intelecto, de las altas fuerzas espirituales, de las serafines guardianas, y ellos nunca permitirán que sufran, que enfrenten desgracias, dificultades, violencia, etc. Nunca lo permitirán, porque ustedes son valiosos para ellas. ¿Por qué? Porque tienen confianza, tienen conocimiento, su conciencia se ha expandido gracias a ese conocimiento, sus acciones son bondadosas, sus obras son hermosas, sus pensamientos son extraordinarios. Ustedes son creadores, son constructores de belleza en esta tierra y de esta manera representan un valor inmenso ante el Supremo Intelecto y la alta jerarquía divina que está sirviendo en esta tierra en estos tiempos oscuros y corruptos. Y ustedes así, puros, abiertos y bondadosos, representan el mayor tesoro en la tierra, porque tienen la luz de su alma, tienen energía creadora, tienen aquello que sana este mundo, aquello que lo salva. Y una persona así vive su vida sin necesidad de saber qué ocurrirá mañana o pasado mañana. No necesita saberlo, porque el propio Creador piensa por él y toma decisiones por él. Y la persona simplemente recibe la experiencia más necesaria y constructiva para el desarrollo interno de su alma. Siguiente pregunta. Marina desde Dinamarca pregunta: ¿en qué campo de información entran las personas en los sueños lúcidos? ¿Y se manifiesta la intuición en este espacio? Sí, la intuición se manifiesta, pero en este estado también emergen otras formas de percepción. ¿A qué espacio acceden? Todo depende de qué tipo de persona es y a qué espacio se conecta. Todo depende de su estado interno, pero la propia conciencia indica que la persona con su intención puede entrar en cualquier nivel, en cualquier espacio mientras sueña. Puede visitar tanto el infierno
como los niveles más elevados de existencia en este planeta, el séptimo nivel de dimensión, porque al ser consciente puede controlar su estado en el sueño, es decir, puede gestionar el proceso y por lo tanto visitar cualquier espacio. Todo depende de su deseo y de su sintonización. Siguiente pregunta. Следующий вопрос. Siguiente pregunta. Marina тоже из Дании спрашивает. Marina Когда también человек desde хорошо Dinamarca pregunta, ощущает si una persona tiene una запахи gran и может по sensibilidad запаху a los определить olores y состояние puede человека, determinar как, el estado de ну, otra как это persona a назвать? través del olfato, ¿cómo se llama eso? Ясно нюханье или Claripercepción olfativa o... Ясночувствование. Друзья мои, Amigos я míos, хочу вам quiero сказать, decirles que что vivimos en un tiempo мы с вами maravilloso, живем в очень un прекрасное tiempo время. en Время, el que когда las у людей capacidades массово extrasensoriales раскрываются se están экстрасенсорные способности, manifestando притом без masivamente всяческих en las каких-либо personas y усилий. sin ningún Но esfuerzo проблема состоит в том, especial. что они не Pero el всегда problema их es que понимают muchas и veces не no las всегда могут comprenden y этим no процессом siempre управлять, pueden и не controlar este всегда могут proceso, no отключать и siempre включать pueden эти состояния, activarlas o а желательно бы desactivarlas. этому Y научиться. sería muy Потому útil что aprender людей esto, porque hay добрых на muchas земле personas много, но bondadosas en la все-таки по tierra, сравнению с pero теми, en которые злые, comparación con мало. las que no lo son, И в связи с siguen этим, siendo встречаясь с pocas. Y разными людьми, debido a конечно, esto, al лучше encontrarse con эту diferentes способность personas, es mejor poder отключать. desconectar Сейчас esta люди, capacidad. Hoy en они día уже casi todas las практически все personas экстрасенсы. А ya через son 5-10 лет videntes en вообще algún будут люди, nivel. которые, Y dentro de конечно, 5 a уцелеют. 10 años, Вообще будут aquellos que logren развитыми sobrevivir людьми. serán aún más И я desarrollados. скажу вам, друзья мои, Y не les зря на diré, планете amigos míos, que no происходит es все то, и casualidad que en el делается все planeta то, estén чтобы эти ocurriendo tantas способности cosas y человек не se estén понимал. llevando a cabo tantas Вот. И acciones это, para конечно, evitar que las проблема, personas серьезная comprendan estas проблема на capacidades. Y планете. por supuesto, Но, esto тем es не менее, un как problema бы, чего serio бы en el там ни planeta. предпринимала Pero a матрица, что pesar бы de lo там que haga la ни matriz o lo вам que не intente навязывала, все-таки на imponerles, планете очень много sigue людей, habiendo muchas personas en которые la Tierra que son действительно прекрасные excelentes экстрасенсы. videntes. Многим просто A надо muchos подучиться. solo les А что falta значит un poco de подучиться? aprendizaje. Научиться ¿Y qué понимать significa эти aprender? экстрасенсорные Aprender a способности, comprender включать и sus выключать. habilidades Вот, наверное, extrasensoriales, это. activarlas y Но desactivarlas. проявляются они Probablemente esto по-разному. И sea даже lo на más запахе, да, importante. человек вообще. Pero estas habilidades Человек se manifiestan de интуитивно, с diferentes maneras, интуитивным incluso a восприятием, través он del sentido del чувствителен olfato. ко всему, абсолютно ко En всему. general, la Он persona и con чувствует percepción запахи, он intuitiva и es чувствует sensible a людей, todo, он и чувствует их absolutamente a todo. настроение, Siente он и los olores, чувствует их siente a las мысли, он и personas, siente чувствует su estado de ánimo, события, он все siente sus чувствует. А pensamientos, что siente los чувствует? acontecimientos, lo siente Интуитивно todo. ¿Y qué es воспринимает. lo que siente? Lo percibe de manera intuitiva. Следующий вопрос Siguiente от pregunta Дмитрия из es de Dmetro, desde Dnipro. Днепра. Когда Si уповаешь во uno всем на confía Творца, получается, completamente нет en el необходимости Creador, развивать entonces no hay интуицию. necesidad de desarrollar la intuición. Нет, мой дорогой друг. No, Вам mi все равно querido приходится amigo, ее aún развивать. Даже así не то, что deben развивать. desarrollarla. Вот Más que само desarrollarla, confiar упование, en el оно и Creador раскрывает es lo que интуицию, en realidad раскрывает ее revela la чистые intuición, аспекты. abre И вы sus aspectos чувствуете, más но для puros y других, для así lo помощи sienten, другим pero людям, para otros, заботясь para о ayudar a других otras людей. personas, para cuidar de los Интуиция– demás. это La способность intuición es una раскрытия вашей capacidad души. Но que опять-таки permite la помните, apertura de есть su alma, возможность pero считывания recuerden, информации с hay разного diferentes источника. fuentes de И, например, información. те же воры, Por они же ejemplo, духовными los не mismos являются, ladrones que считывают no son информацию personas интуитивно, espirituales чутко, у них captan работает información de только с manera низким intuitiva. Su instinto астралом. funciona, Но pero solo духовными они acceden не a являются. niveles bajos del Наоборот, astral, pero no son интуиция и espirituales. сверхвозможности– Por el это contrario, величайшее la состояние, intuición y las друзья. habilidades Это есть superiores son возможность un estado жить без grandioso, обмана, amigos жить в míos. Es la чистоте. А capacidad вы de никогда vivir не sin engaños, задумывались? vivir Просто con подумайте pureza. честно, Y чем, что nunca я se han скажу. preguntado algo. Или Piensen задайте en lo que voy a вопрос, но decirles только ahora. O оденьте mejor aún шлем такой, pregúntense чтобы вас esto, не прибили. pero Вот pónganse un придите в casco церковь antes, no vaya a церковную, да, ser que les и den un спросите у golpe. него за Vayan a una интуитивное iglesia y восприятие. pregúntenle a un Вот. sacerdote Или же sobre за la percepción экстрасенсорные intuitiva o sobre способности. las Скажите ему, habilidades что вы видите extrasensoriales. информацию, что вы Díganle que видите pueden его ver душу, información, que вы pueden видите ver его su мысли, alma, вы que чувствуете pueden ver его sus мысли, pensamientos, que pueden интуитивно sentir sus воспринимаете. pensamientos y percibir Как intuitivamente. минимум он вас поругает, как En el максимум mejor de выгонит los и casos скажет, los что вы reprenderá, или en el ведьма, peor los или echará y les dirá какая-то que son нечистая brujos сила и o так далее. alguna Почему fuerza церковь impura, запрещает etc. ¿Por qué la экстрасенсорные iglesia способности? prohíbe las Почему она habilidades их считает extrasensoriales? ¿Por qué las какими-то considera ведьмацкими, algo de какими-то разрушительными? brujería o Почему? algo Хотя это destructivo? ¿Por qué? естественное Cuando состояние en каждого realidad es un человека. estado natural de Но cada в церкви persona. это Pero запрещено. en la То есть iglesia está церковь prohibido, не es дает decir, la возможности iglesia развивать impide el desarrollo в de estas людях эти capacidades en экстрасенсорные las способности. personas. А те, Y a quienes logran которых это получается, desarrollarlas, я знаю, такой есть в Катюжанке Александр, conozco un отец caso Александр. Так он en сбежал с Печерской лавры, Katiujanka, просто el потому что padre у него Alexander
Alexander. Él huyó del monasterio de las cuevas de Kiev porque se le abrieron habilidades extrasensoriales. Sí, amigos míos, lo reconocieron, expulsaron porque se le reveló esta capacidad. Por cierto, construyó una iglesia y comenzó a guiar a las personas y probablemente aún lo haga hasta el día de hoy. Así es, amigos míos. Quiero que comprendan que la percepción extrasensorial no es algo inaccesible para ustedes. Está allí para ustedes, para que expandan sus posibilidades, para su crecimiento, para su desarrollo. Pero es como un cuchillo. Con un cuchillo puedes matar a una persona o puedes cortar el pan. Todo depende de para qué lo utilicen. Y quiero aclarar a los espectadores Хотел попросить это, que сказать lo зрителям, del что instinto чуйку de преступников los это не Сергей criminales Аркадьевич рассказал. no lo dijo Sergio. Я-то не имею к этому No отношения. tengo nada que Сергей ver con Аркадьевич eso. не имеет Sí, Sergio никакого no tiene отношения. ninguna relación Ну, con я esto. просто, Soy я muy очень observadora. наблюдательна, и я наблюдаю за Observo людьми, a las personas con atención, especialmente su estado interno, y tengo que estudiar diferentes niveles porque soy maestra. Y una maestra debe saberlo todo. Debo saber cómo funciona esto en unos y cómo funciona en otros. Debo saber cómo funciona la magia, cómo deshacerse de la magia, cómo eliminar un programa, qué es un programa. Debo saberlo todo, saberlo y dominarlo todo. Ese es el verdadero dominio de un maestro. Si un maestro está desarrollando en un solo aspecto y no conoce a los demás, entonces necesita seguir desarrollándose para saberlo todo y poder responder cualquier pregunta. Es necesario entenderlo todo. Solo eso es verdadera maestría. Solo a una persona así se la puede llamar maestro. Es un maestro de la vida, un maestro en todo. No teme nada, se adapta a todo y puede con todo. Esto es maestría, amigos. Y solo se logra con observación, vigilancia y trabajo serio y arduo sobre uno mismo. Siguiente pregunta. Да, хотя мне тоже приходилось Sí, aunque también he tenido que trabajar con людьми, personas которые que han pasado сроки por проходили, experiencias мне их в своё extremas. время давали. En su momento me asignaron trabajar con ellos en expediciones, abriendo senderos y haciendo otros trabajos. Y debo decir que en condiciones extremas estas habilidades se desarrollan muchísimo. Saben cuándo apartarse justo a tiempo de un árbol que se cae, saben percibir situaciones. He observado mucho de esto. Следующий вопрос Александра. Siguiente pregunta es de Alexander. Скажите, пожалуйста, ¿Podría что значит explicar qué нырнуть в significa sumergirse en uno mismo? Что значит нырнуть в себя? ¿Qué significa sumergirse en uno Понять свои mismo? чувства, понять Comprender своё sus внутреннее sentimientos, состояние, comprender su estado понимать interior, самого себя. comprenderse значит a sí нырнуть в mismo. себя. Esto es Знать, каков ты sumergirse есть en на uno самом mismo, деле, saber чего quién тебе eres хочется realmente, и qué что в тебе predomina вообще en есть. ti y И qué es lo понимать que того, что в realmente тебе есть. И tienes описать dentro, и entender объяснить qué hay самому dentro de себе, ti y что ser это capaz de значит, то, что describirlo, в тебе есть. explicártelo a ti Вот mismo. что значит. Eso es lo Вот que этого не significa. хватает многим Y людям. eso es lo que le falta a Многим muchas людям. personas, a muchísimas Только personas. поэтому они Por в eso, своих cuando enfrentan трудностях, сложностях dificultades y жизненных problemas en la ищут vida, виноватых. buscan Нет, a друзья quién мои, если в culpar. вашей жизни что-то Pero amigos происходит, míos, si en su vida это sucede неблагодарное algo, дело искать es un виноватых. error Даже если buscar вы найдете, culpables. они все равно вашу Incluso si жизнь los не улучшат. encuentran, Вы eso no просто mejorará сможете su vida. переложить на них Solo свою podrán собственную echarles la ответственность, но culpa вы y от нее quitarse тоже la сбежать не responsabilidad de сможете. encima, pero Отвечать за tampoco podrán свою huir жизнь, de su propia за все responsabilidad. происходящее в Solo вашей жизни ustedes son придется responsables de только su vida вам. y de Такова todo lo que истина, ocurre en таковы ella. законы. Esa es la Я вам verdad, скажу es la больше, ley. если вы Y в les своих diré бедах, más, si en своих sus проблемах, desgracias, своих problemas, лишениях pérdidas и каких-то o распрях conflictos обвиняете другого, вы еще culpan a себе otra persona, зарабатываете lo кучу único трудностей. que harán Другому es это, знаете, atraer как aún más сгущая вода, dificultades para а вам ustedes придется mismos, еще и porque al ответить otro за al это. final no le Мало afecta того, en что и так absoluto, pero пострадали, ustedes а tendrán еще que rendir потом cuentas por приходится ello. отвечать за то, Ya что han других sufrido bastante, обвиняли. pero encima Никогда luego этого не tendrán que делайте. responder también por Если haber что-то culpado a los случилось, что-то demás. не так, Nunca lo ныряйте в hagan. себя. Si algo Поймите, а sucede, si почему? algo Где no были va bien, допущены ошибки? sumérjanse en Где ustedes было mismos, что-то не comprendan сделано por qué, или dónde se сделано так, как cometieron надо? errores, Где, dónde может faltó быть, hacer algo, se hizo de manera вы incorrecta, требовали чего-то donde того, tal чего не vez нужно было требовать? exigieron Где, может algo быть, que вы no debían кого-то не exigir, donde поняли tal или vez неправильно no поняли? Где, comprendieron a может быть, alguien o вы lo сделали interpretaron неправильное mal, donde решение, tal vez неправильный tomaron поступок, una неправильно decisión высказались? equivocada, hicieron una Где acción причина? incorrecta o Есть se причина. expresaron mal, То, ¿dónde? что уже ¿Cuál es la случается в causa? семье, Lo que ya это уже sucede en la следствие, familia es а una причина всегда consecuencia, внутри pero вас, la в causa вашем siempre está поведении, dentro в de вашем ustedes, отношении, en su в вашей comportamiento, en реакции su на жизнь. actitud, en su reacción ante la Причина vida. всегда в La вас. causa siempre está Человечество dentro de ustedes, сегодня humanidad. курсы начались
Hoy Очень comenzaron интересный los курс, cursos, un «Обитель», curso как muy называется interesante, курс, они там есть Mundos в Morados расписании. se llama, И está en вы знаете, calendario. наверное, самое Y saben, сложное, probablemente lo más то, о difícil de чем explicar мы a las говорим, это personas объяснить es людям el sentido de смысл la жизни. vida. Miren, en Многие este люди, planeta понимаете, здесь, todo на этой está al планете, revés. все неправильно. Но Como все, decía как говорил Голохвастов, Голохвостый, все todo вверх está дыбом, patas ну arriba, полностью, понимаете, ну все. completamente. И воспитание детей, Todo, la и crianza de los родителей, niños, la их educación que воспитание, los и padres семейные les dan, обстоятельства, и las отношения relaciones к familiares, la сексуальным forma отношениям, en que se ven жизни, las и relaciones работа, на sexuales y la которую люди vida en ходят, pareja, el ненавидят, еще за это trabajo al деньги que la требуют. gente Ну va y все odia y encima неправильно, exigen ну dinero все. por Ну ello, куда todo ни está приди, mal, какую todo. структуру ни No приди, importa a все qué везде estructura vayas, en неправильно. todas Везде partes se используют, abusa, en везде todas partes как-то se обманывают, engaña, что en есть. Ну todas и так далее. Все partes неправильно. las cosas Поэтому, están mal. когда Por рассказываешь eso о том, что cuando есть hablas de правильная que жизнь, existe una люди vida смотрят, думают, correcta, ух ты, la ну gente te может mira быть, y piensa, no неужели? puede Есть, ser, ¿en друзья мои. serio? Есть Sí, миры и amigos míos, планеты, sí, existen ожидающие mundos y добрых и planetas que чистых, esperan a las ожидающие almas buenas y puras, выдержавших вот esperan это a aquellos que испытание, han безумие soportado esta мира prueba, сего. que han И для них resistido эти la миры locura de este mundo. действительно Y открывают para новую ellos жизнь, estos новую mundos реальность. realmente Поэтому, abren una друзья nueva мои, vida, если в una вашем nueva безумном realidad. мире Por что-то eso, безумное amigos míos, происходит si en с su mundo вами, loco ныряйте в sucede себя, algo insensato, разбирайтесь в себе и не sumérjanse en ищите ustedes mismos, виноватых. entiéndanse y no busquen culpables. Следующий вопрос Siguiente Дмитрий pregunta задает. de Помогите, Dmetro. пожалуйста, разобраться. Ayúdenme a entender Душа развивает el alma человека, или desarrollada человек развивает душу? a la persona o la persona desarrolla el alma. Почему вы не можете допустить, что и ¿Por то, и qué no другое? pueden Вы aceptar же que и ambas душа, cosas son вы же ciertas? и Ustedes son индивидуальность, tanto и el alma como la идентичность. individualidad А y у la вас же три identidad. состояния. Tienen Тело, tres разум estados: и дух, cuerpo, душа. Три mente y состояния. espíritu, Это вы alma. один Tres имеете estados. в себе сразу три Ustedes, como состояния. uno А solo, вы contienen спрашиваете, estos tres а вот aspectos скажите, во dentro de мне sí есть mismos. Y душа ustedes и preguntan, больше ¿tengo un ничего? alma Или y же nada я más? и ¿O больше нет? acaso Ну ni вот siquiera приблизительно tengo так. alma? Вы триедины. No. То есть у вас три Son una аспекта, trinidad, три tienen tres природных ресурса, recursos которые naturales создают que вас los одного. conforman a ustedes Точно como так же, как творит individuos. Создатель. Así como У него cree el также Creador, три природных Él también ресурса, tiene tres которые recursos создают его naturales одного. que lo Всеобщий conforman Бог como Отец, uno Вечный solo: Сын, el Dios Бесконечный, universal, el Hijo Дух eterno y el — это сила, Espíritu энергия, infinito. распространяющаяся Es la fuerza, la energía по que всему se extiende космическому por пространству. todo el espacio cósmico. Много вопросов. Не Hay один muchas человек задает, preguntas, видимо, то ли не no solo слышали, una то ли persona la ha не hecho. поняли. Parece que o no lo han Как escuchado o no lo han остановить ум? entendido. ¿Cómo detener la Как mente? остановить ум? ¿Cómo detener la Отключить, mente? остановить. Desconectarla, detenerla. Надо помочь. Hay que Разобраться. ayudar a comprender esto. Поможем, если надо, значит, поможем. Ayudaremos, Это si es мы умело necesario, делаем. ayudaremos. Eso lo hacemos con maestría. Лопатой. Нет, Con una лопатой pala. нет, лопатой нельзя. No, con una pala no se puede. Вы знаете, друзья, это Saben, тренировка, amigos, это тоже esto es тренировка. entrenamiento, también es entrenamiento. Ну как? Работать надо в практике. ¿Cómo? Ну вот я щас Hay que подумала, trabajar en то есть prácticas. вам многое Ahora надо que lo рассказать. pienso, hay tantas Многие cosas que тайны debo надо contarles, открыть. tantos Как? secretos que debo Как надо revelarles. научить вас? ¿Cómo? Есть ¿Cómo методики, есть enseñarles? практики, Existen которые métodos, existen способствуют остановке prácticas que ума. ayudan a Есть у detener нас la курс mente. очень хороший «Вскрытие Tenemos un природы curso эго», excelente, где я учу Revelación de la своих naturaleza учеников del ego, donde останавливать enseño a ум. mis alumnos a Да. detener la mente. Sí, Не думать, заставить себя не думать. a no pensar, Вот a просто не obligarse a думать. no pensar, Создать a внутри simplemente своей no головы pensar, a crear un пустоту, vacío пустота, dentro de la мысли cabeza, нет, пустота. vacío, sin Ну вот pensamientos, сейчас я могу вам vacío. это продемонстрировать. Ahora mismo puedo Вот сейчас я войду в demostrárselos. состояние, где у Ahora меня не entraré будет en un никаких estado мыслей. donde no habrá ningún pensamiento. Вот. Сейчас я включаю разум. Es и уже así, пошли мысли. ahora То есть enciendo la пустота, razón y ya когда ты не comienzan los даешь себе pensamientos. Es возможность decir, el думать. vacío А ocurre знаете, у cuando no вас te бывают permites такие pensar. Y первичные saben, a состояния, veces когда вы experimentan вроде бы este о estado чем-то inicial, задумались, но como конкретно cuando están никаких мыслей pensando en нет. algo, pero Вот no это hay есть pensamientos остановка ума. concretos. Оно долго Eso у es вас не detener la длится, mente. это No dura состояние, mucho tiempo но en первично ustedes, оно уже pero присутствует. inicialmente ya está presente. Друзья мои, как я вам и говорила, Amigos míos, экстрасенсорика como les he — это dicho, la тренировка, percepción тренировка, extrasensorial es тренировка. práctica, Точно так práctica, же вот есть práctica. Del mismo работа modo по
existe el trabajo de restauración del organismo, es decir, la autocuración. Yo enseño a las personas a sanarse a sí mismas. Eso también es práctica, un entrenamiento muy serio, ejercicios de respiración, entrenamiento, exploración de sí mismos, de su cuerpo, estudio de todos los órganos y su funcionamiento. Es trabajo, es esfuerzo. Como dije hoy, muchas personas dicen, dennos prácticas, dennoslas. No nos dan prácticas. Sí, amigos míos, todo hay que merecerlo, deben corresponder a estas prácticas, deben corresponder a este conocimiento para que este conocimiento les traiga creación a ustedes y a las personas que los rodean, porque nosotros nos dedicamos al desarrollo de las personas. Por lo tanto, todo lo que hacemos debe beneficiar al mundo, beneficiar a la humanidad, beneficiar a la gente común. Y para eso es necesario ser muy vigilante y observar bien a estas personas, sus intenciones y deseos y con qué propósito vienen aquí. Así es. Veamos. Bueno, ya es hora. Sí, sí. ¿Es posible responder una o dos preguntas? Bueno, hagamos dos preguntas. De acuerdo. Марина, опять же, из Дании спрашивает. Marina, Наталья nuevamente Владимировна, desde а Dinamarca, вы в этой pregunta, жизни Natalia, ¿usted вырабатывали desarrolló интуицию или su уже были intuición en рождены esta с vida o наработанной ya этой nació con esta capacidad desarrollada? Я была рождена с этой Nací наработанной con esta способностью, capacidad и мне было desarrollada y очень fue тяжело, друзья мои, extremadamente неимоверно difícil тяжело. para Я mí, в amigos детстве вообще míos, не понимала, как это, increíblemente что difícil. это. Cuando era Тогда niña no и entendía спрашивать qué об era этом нельзя eso, было, cómo иначе funcionaba ты y en чуть aquella не época no se podía диспансере. preguntar sobre Хотя ello, de lo сейчас contrario самое это acabarías en un бывает hospital случаи. psiquiátrico, aunque Но incluso я ahora вот с sigue детства, ocurriendo да, lo я mismo помню en себя algunos 8-10 casos, pero лет, recuerdo que a los даже 8 o 10 еще años e раньше, incluso лет, antes, наверное, 6-7, alrededor de я 6, видела мысли 7 людей, años, я ya чувствовала veía los людей. pensamientos de las personas, las И была, sentía конечно, удивлена. y por То, что supuesto я me видела, мне sorprendía. Lo хотелось, que чтобы veía люди me были hacía сами такими. desear Они que были las personas артистами. fueran Они realmente знали, что como надо aparentaban помогать, ser. когда Eran учили actores, помощь и sabían que заботе tenían друг que о ayudar a друге. los Они знали, что demás. надо говорить, не En хотя esa época se чувствовали enseñaba sobre совершенно la ayuda обратное. mutua, el Чувствовала cuidado de зависть los у людей и otros, так далее, и так sabían далее. lo que debían Я это decir, все aunque всегда en видела, realidad но sentían todo никогда lo никому об contrario. этом не También говорила, я existía la молчала, envidia я в entre las себе это personas y muchas носила otras cosas más. Yo и veía искала todo esto, ответы pero на эти nunca se lo decía a состояния. Что nadie. же это такое? Permanecía en Я silencio, lo первое guardaba время dentro de действительно mí y buscaba приходилось respuestas sobre estos саму себя estados. ¿Qué era todo расшифровывать, esto? понимать Al саму себя, principio tuve que почему вот descifrarme a mí действительно, misma, когда я, entenderme. допустим, ¿Por на qué? Por что-то ejemplo, пристально cuando смотрю и о miraba чем-то думаю, со мной fijamente обязательно algo y что-то pensaba en произойдет. ello, de Я не repente могла понять, chasqueaba y как sucedía. No мое podía зрение entender cómo mi влияет и visión воздействует на influía события. en los Вот я сейчас acontecimientos. помню, да, в детстве Ahora lo я recuerdo старалась cuando понять, era как это niña, у меня intentaba получается, comprender cómo era как posible que получается так, что я mirara algo посмотрела и y получилось, что-то сделала sucediera, и получилось, как mirara algo y получается так, что я sucediera, вижу cómo era мысли posible людей, que вот они leyera говорят, los там улыбаются, pensamientos de а las я знаю, что они personas, думают на hablaban, самом деле. sonrían, pero yo Там sabía совершенно другие lo que realmente состояния. pensaban, que Да, sus мне estados приходилось internos молчать, я eran и сейчас completamente молчу, друзья мои. distintos. Я Sí, tuve сейчас que делаю guardar вид, что я silencio y ничего не sigo вижу, guardando silencio, ничего не amigos знаю, míos. никому Hago ничего como не si no скажу, viera nada, no потому что supiera люди nada, no не dijera готовы nada a слышать nadie, правду porque о las себе. personas Они no не están готовы. Они preparadas ж para escuchar la привыкли verdad жить sobre по sí лжи. mismas, no Они están привыкли listas. обманывать Han уже aprendido a vivir многие en la годы, они mentira, han живут в pasado таком muchos состоянии. años Если ты им скажешь, acostumbrándose ну a зачем ello. ты обманываешь, это Si будет les dices, скандал, да, ¿por это qué будет mientes? Se сразу arma un защита, эго escándalo. сразу El себя ego se оправдывает, да defiende то de да сё, да inmediato, ты да busca это. justificarse. Поэтому No, я pero es вижу и que esto, pero молчу. es que Вижу aquello. и молчу. Por Вот eso veo y когда guardo вы silencio. присылаете мне фотографии на Cuando me базовый envían sus уровень, я fotografías очень para пристально ingresar al nivel смотрю básico, в глубину observo вашей души. profundamente И dentro я de su смотрю, alma. какая у вас Veo душа, cómo es su какие ваши alma, намерения, cuáles с son какой sus целью вы к нам intenciones, con идете, qué propósito какое vienen a внутреннее nosotros, состояние, cuál es насколько su движутся estado и болезни interior, ваши, hasta и qué мысли, и punto. желания, и Veo todo de трудности, и inmediato, проблемы, sus и цели enfermedades, sus ваши вижу pensamientos, sus также. deseos, sus Поэтому одним dificultades, sus отказываю, problemas. También а veo sus с другими objetivos. Por трудимся eso a и algunos les достигаем rechazo, хороших con otros результатов. trabajamos y logramos А buenos третьим дам шанс resultados. выпросить. Y a otros les Вымолят, doy una ой, возьмите, oportunidad, ой, me la да-да-да-да. piden, me la suplican, Ладно, por favor, думаю, иди, acépteme. базовый, Sí, sí, ладно, sí. иди. Bueno, pienso, Даю está шанс. bien, ve И a nivel смотрю básico, дальше, adelante, наблюдаю за ve. человеком. Les doy Если la человек oportunidad y sigo не observando a la использовал persona. Si шанс la на persona no следующие usa la курсы, больше он oportunidad, no никуда vuelve a никогда ningún не otro идет. curso. Все, шанс использовал. Ya Вот está. так вот. Oportunidad Это труд, desaprovechada. друзья Así мои. es. Это Esto es великий процесс trabajo, amigos míos. служения. Es un И gran я proceso de несу servicio. ответственность Y за soy каждого responsable человека, de cada который persona que приходит ко viene a мне. mí, За de каждого. cada Поэтому una. у меня нет Por eso учеников, no tengo которые alumnos malos. плохие. Нет, есть просто люди, No. которые
Solo hay personas que rechazaron el aprendizaje y su propio crecimiento. Esa fue su propia elección. Acepto su decisión, pero nunca se convierten en enemigos para mí. No tengo enemigos, amigos. No tengo ningún enemigo, ninguno. Lo comprendo todo, lo entiendo, entiendo por qué. Y, por supuesto, las habilidades extrasensoriales ayudan a entenderlo. Con ellas es más fácil vivir. Pero para mí misma nunca pido nada ni veo lo que me debería suceder. Que sea como debe ser, por la voluntad de Так, Dios. последний вопрос. Bien, la última Ну, я pregunta. хочу перед последним вопросом еще Pero поблагодарить antes людей de за la то, что они respuesta, пишут quiero отзывы agradecer a las personas на por наши escribir передачи. comentarios Но sobre есть nuestras некоторые, которые transmisiones, обвиняют в том, aunque hay что algunos que nos мы не acusan de даем no ответа на их responder sus сообщения. mensajes. Nosotros Мы действительно realmente не делаем no никаких respondemos mensajes ответов на сообщения людей, de las потому что мы personas не porque блогеры. no somos Наш blogueros. канал, Nuestro он canal es общеобразовательный, мы стараемся educativo. давать знания, Nosotros tratamos de dar а не вступать в conocimiento, какие-то дискуссии, no de что-то entrar там en доказывать людям, debates ni de которые demostrar nada a посмотрят 5 personas минут que ven передачи и уже 5 пишут minutos de un какие-то глупые programa y вопросы ya с escriben обвинениями. preguntas sin sentido con Но я всем acusaciones. благодарен, я Pero читаю estoy ваши agradecido отзывы, con спасибо todos, большое, они leo мне sus очень comentarios, помогают muchas для gracias, me ayudan подготовки mucho a новых тем preparar передач. nuevos temas para las Какая-то критика transmisiones. конструктивная, Cualquier которая crítica constructiva nos помогает ayuda a сделать mejorar передачи el лучше. contenido. Поэтому Así спасибо que вам muchas большое, gracias y en ни в ningún коем случае мы caso не пренебрегаем вашим ignoramos мнением. su opinión. А теперь последний вопрос. Ahora sí, la última Ольга pregunta. спрашивает. Olga pregunta, Каждую медитацию я шлю en вам cada свет своей meditación любви. le envío luz y Чувствуете ли вы amor. наши посылы ¿Siente любви и usted света? nuestras energías de luz y amor? Конечно, друзья мои. Por supuesto, amigos míos. Vivo la vida y dentro de mí hay un océano de información, pero hay una enorme cantidad de personas que estudian con nosotros. Ahora mismo tenemos personas de 51 países participando en nuestros cursos. Es un número enorme de personas y no llevamos ningún registro, pero sé que son muchísimas. Y siento su energía, especialmente a las 10:30 de la noche, cuando se sientan juntos en nuestra práctica colectiva y enviamos luz a este mundo, bondad, alegría, felicidad. Deseamos a este mundo bienestar, felicidad y amor, y lo siento. Ustedes aparecen en mis pensamientos. Es como un destello. Veo la imagen de una persona, su rostro, y entiendo. Y de inmediato comprendo lo que piensa esa persona, cómo piensa. También entiendo cuando algunas personas están enojadas conmigo y me acusan de algo. También lo veo. Sí, me entristece, por supuesto, pero entiendo que no hay una profundidad de conciencia sobre los problemas que esta persona está enfrentando. Simplemente no lo comprende. ¿Cómo puedes enojarte o juzgar a alguien que no entiende? No comprende. No puede comprender. Su mente no funciona de esa manera. Entonces, ¿por qué ofenderse? Ofenderse significa volverse igual a esa persona. Amigos míos, nunca se ofendan por nadie. Prométanselo a ustedes mismos. Nunca por nadie, bajo ninguna circunstancia. No se ofendan. Las personas que los ofenden, que los acusan, son personas infelices. Son personas limitadas. Ya han atraído muchas cosas negativas hacia sí mismas y tendrán que pagar por ello y vivir sus consecuencias. Por lo tanto, en lugar de resentirse, envíenles bondad. A esa ofensa respóndanle con bondad, envíenles su comprensión, su perdón y deseenles felicidad para que también puedan experimentar en su vida todo lo bueno que ustedes están viviendo. Amigos míos, vamos a terminar nuestra transmisión. Siempre cuando termina una transmisión, analizo cómo la llevé, qué tanto pude ayudar a las personas y en qué medida pude hacerlo, si fue posible o no. Hoy puedo decir que estoy muy satisfecha con esta transmisión, aunque por supuesto me hubiera gustado expandirla y dirigirla de otra manera. Cuando pensaba en esta transmisión, quería enfocarla de otra forma. ¿Qué me lo impidió? Bueno, solo un poco, realmente muy poco, las personas que me están viendo ahora, las personas que no son del todo benevolentes y que no están completamente de acuerdo con lo que digo. Veo sus pensamientos, los leo y esto me distrae un poco. Pero aún así creo que cada uno de ustedes ha podido extraer algo útil de esta transmisión, que lo llevarán consigo a lo largo de la vida, que desarrollarán su percepción intuitiva, su sensibilidad
И вот еще Y о чем hay хотелось algo бы мне más сказать que в quiero завершение. decir al Как finalizar. понять, ¿Cómo развит saber si человек una или не persona развит está интуитивно? desarrollada Как понять? intuitivamente o Первое. no? Вот ¿Cómo если у saberlo? вас в семье Primero, появляются si en su дети, familia hay первое, или niños себя o вспомните в si детстве. se Если recuerdan a вы sí были mismos en la чувствительны, infancia, значит, в si вас eran уже были sensibles, раскрыты significa que ya экстрасенсорные tenían способности. Что habilidades значит чувствительны? extrasensoriales Есть дети, desarrolladas. которые ¿Qué не significa ser дают срезать sensible? Hay ногти. niños Им очень que больно, no когда dejan срезают que les ногти. corten Или же las им uñas, больно, les duele когда mucho стригут cuando les волосы. corten las Или же, uñas, допустим, o там sienten dolor какой-то cuando les ярлычок cortan el cabello, o их por ejemplo царапает, les и они molesta не una могут этого etiqueta выдать, en la или ropa им очень que les больно. roza la То piel y есть no они pueden очень soportarlo, реагируют les на duele это. mucho, Это говорится о reaccionan том, что у intensamente a этих esto. детей Esto уже indica приобретены que estos niños экстрасенсорные ya tienen способности. sus В habilidades общем, если extrasensoriales вы parcialmente abiertas. гиперчувствительны, En значит, вы general, si eres можете быть hipersensible, прекрасным entonces puedes экстрасенсом. ser un Вы excelente уже к medium. этому Ya готовы. estás Просто preparado нужно para esto. подучиться, Solo necesitas восстановить себя, aprender, очистить свой recuperar tu организм, equilibrio, вернуться в limpiar tu естественное, organismo прекрасное y volver человеческое a tu состояние estado и начать humano, работать natural с y puro. экстрасенсорными Entonces podrás способностями. comenzar a trabajar con tus Друзья, я habilidades очень рада была extrasensoriales. сегодня провести для Amigos, me вас ha эту dado mucha передачу. alegría compartir esta Мне очень transmisión con хочется, ustedes чтобы hoy. вам Deseo помогала ваша con todo mi интуиция, чтобы вы corazón que su научились intuición слушать, los понимать ayude, себя, que и aprendan a чтобы эти escucharse y божественные дары, comprenderse эти a sí божественные mismos дары y que estos помогали dones вам divinos выжить в los этом ayuden a очень sobrevivir en непростом este mundo мире. tan Непростом, complicado. но в то Un же mundo время таком complejo, прекрасном, pero al mismo tiempo таком tan hermoso, tan замечательном, maravilloso, таком tan цветущем lleno de мире, vida, где действительно donde не en только verdad много no зла, solo но hay очень maldad, много sino добрых, también прекрасных, muchas созидательных personas людей. bondadosas, Именно на maravillosas этих y людях creadoras de cosas держится жизнь buenas. этого Ellos мира. sostienen Именно la vida они en este mundo. привносят в этот Son мир все ellos то quienes самое aportan a доброе, este mundo самое todo lo más чистое, bueno, lo más самое puro, lo наполненное и más lleno расширенное, de что luz y называется expansión. жизнью. Les Жизни вам, deseo друзья мои, vida, радости, amigos míos, любви и alegría, счастья amor y от felicidad всего desde lo сердца. más И пусть profundo de ваши mi души corazón y que сияют sus almas brillen интуитивным con percepción чувством intuitiva. восприятия. До новых Hasta la встреч. próxima. До свидания. Adiós.